Hola, buenas, yo soy Juan Ignacio Ronquelelo. Este es el video de la ayudantía 2 y bueno, les voy a presentar el proyecto computacional y les voy a explicar también un par de cosas que les van a ayudar para el mismo proyecto en sí. Entonces, un poco la estructura va a ser que voy a mostrarles el enunciado, un poquito lo voy a leer a la rápida, después les voy a explicar de dónde, cuáles son los datos que va a usar cada grupo para este proyecto, el cómo programarlo, el cómo moverse, o sea, el cómo leer el Excel y cómo hacer los pronósticos, bueno, más que el cómo, en dónde tienen que hacer los pronósticos, cómo hacer el horizonte rodante y en dónde tienen que ir rellenando los resultados. Entonces, bueno, un poco el proyecto es que les entregan una empresa manufacturera y tienen los costos de producción, los costos de setup, y tienen distintas líneas en donde pueden ir produciendo estos productos. Tienen que suplir una demanda que no conocen y por eso tienen que hacer los pronósticos. Y hay costos de inventario en caso de que hayan producido más de la demanda y costos de stockout en caso de que hayan producido menos de la demanda o costos de quiebre de stock. El modelo no lo tienen que modelar ustedes, como ya se los damos listos, simplemente lo tienen que transcribir a Python. Entonces, bueno, aquí les dicen que hay T periodos, I productos, L líneas de producción y K escenario. Hay un poco también cuando estemos viendo el Python en sí, voy a explicar bien qué son eso. Están los parámetros, ahí están los costos de setup, los costos de producción, los costos de almacenar, costos de stockout, etcétera, etcétera, etcétera. Las variables que son la cantidad a producir, si se usa una línea de producción o no, para producir una cierta cantidad, eh, si es que existe inventario, si es que existe stockout, etcétera, etcétera. Y ya después le dan el modelo, la función objetivo y las 12 restricciones. Después le explican qué hace cada restricción. Bueno, después acá le dicen que tienen que usar Groovy y hacer un horizonte errante, o sea, un Python con horizonte errante. Y les dicen de que tienen que hacer al menos tres métodos, o sea, tres funciones de pronóstico, y tienen que elegir la que tenga menor error. Entonces, hagan otro Excel o agreguen una hoja en los mismos Excel, hagan la comparación de los pronósticos, como para definir cuál eligieron, y, o sea, como para que muestren de que hicieron estos tres, y después lo usan para todos los demás. Y bueno, les dicen también de que la tasa de servicio es del 95% y que los lead times son de 8 días. Entonces, ahí también tienen que definirlo para el safety stock. Tengan ojo que esto está en días y la planeación la tienen que hacer mensual. Entonces, tienen que mantener todo en las unidades de medida. Ya con los entregables tienen que hacer un informe, tienen que tener un resumen, introducción, metodología, experimentación y conclusiones. Después como un poco se explica el detalle de qué es lo que tienen que hacer en la parte de experimentación. Y bueno, ahí les dicen como que tienen que hacer este Excel, tienen que tomar uno de los, perdón, esto es un 8. Tienen que tomar una instancia y hacer un análisis a profundidad de esa. Les entregamos 8 instancias. También tienen que hacer unas tablas comparativas en la hoja de resultados donde comparan eh, esas instancias. Y bueno, también tienen que hacer esto, lo del tiempo de setup alto y tiempo de setup bajo. Las primeras 4 instancias son de tiempos de setup bajo y las últimas 4 son de tiempos de setup alto, que es lo mismo que bueno, está aquí, y estas son de las 5 a las 8. Pero bueno. Y bueno, después les dicen de que voy a revisar todo eso. Entonces, lo voy a guardar y lo voy a tirar por el ladito. Entonces, lo primero que les voy a explicar en esta parte de la ayudantía es, me falta, le voy a mostrar cuáles son sus datos. Entonces, lo primero, van a ver una carpeta que se llama grupos, donde va a estar las instancias de cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo 11 tiene sus 8 instancias. Entonces, si es que yo abro la instancia 1, tengo los parámetros y aquí abajito, no sé si se alcanza a ver, tengo
la demanda pesimista en R1, normal, optimista, pesimista en R3, normal y optimista. Pero si yo entro, no hay nada. O sea, está en blanco porque aquí tienen que primero poner la serie de cada grupo y después hacer los pronósticos. La serie está en la carpeta series. Entonces, ahí el grupo 11 tiene que ir a buscar su serie, copiarla, y transponerla en la parte donde les dicen como demanda real. O sea, el TR es demanda real. Y ahí pegan transpuesta esto y tienen que hacer eso para las 6 hojas. Pesimista R1, normal R1 y así en adelante. Los primeros 12 periodos los van a usar para pronosticar, los siguientes 12, y del 3 al 24 va a ser su demanda real con la cual van a ir comparando los tiempos de setup, o sea, perdón, los inventarios stockout que vayan teniendo. Entonces, esto no lo guardo. Tampoco. Entonces, bueno, ahí tienen que usar esas dos. Lo voy a dejar aquí abajito. Ya, entonces, respecto a la ayudantía, uy, se quedó pegado. Ahí está. Ya tengo el Python y yo tengo una instancia base que es básicamente lo mismo que tienen ustedes, un poco más completa porque ya hice los pronósticos, pero la lógica es la misma. Entonces, esto lo voy a poner aquí arriba por mientras. Pero igual cuando esté usando el Excel lo voy a usar más en grande. Entonces, voy a hacerlo un poquito zoom. A ver si esto se ve un poquitito más grande. Ya, bueno, lo primero tienen que importar Gurobi, importar de Gurobi GRB y QuickSum, que son para la parte del modelo. Ya para la parte de cómo leer Excel, tienen que importar una librería que se llama XLRD. Si es que por a veces razón no les funciona, tienen que instalarla, entonces ahí hacen el pip install XLRD, y esto lo tienen que correr en el terminal, y si es que están usando Anaconda, en el terminal de Anaconda. Entonces, bueno, y ahí lo instalan todo. No me acuerdo si les dije que lo instalaran en la ayudantía pasada, por eso lo recalco. Ya, entonces, aquí yo defino un R, como aquí tenemos los R, un poco lo puse aquí para hacer más fácil, entonces después cambio de R1 a R3. Entonces, lo primero que tienen que definir es un workbook y tienen que ponerle la ubicación de como en dónde está la hoja que necesitan. La forma más fácil es que buscan el Excel que necesitan, le hacen clic derecho, buscan la información y bueno, en Mac van y copian todo esto. En Windows también les aparece, pero les aparece como el C, dos puntos, slash, etcétera, etcétera. Van, lo copian y lo pegan. Esa es la forma más fácil si es que mueven el Excel para alguna parte. Si es que están en la misma carpeta, pueden de frentón poner solo el nombre del Excel. A mí no me funciona muy bien como poniendo solo el nombre del Excel, entonces pongo toda la dirección y ahí me funciona perfecto. Después, definen hojas, entonces yo aquí definí 3 hojas, que son la hoja de parámetros, que es esta misma hoja de acá, y las hojas de demanda pesimista, normal y optimista. Entonces, para leer la hoja de este Excel, se pone el comando W, sheet by name, y ponen el nombre de la hoja. Yo aquí le puse el punto format, porque el punto format rellena justo estos paréntesis. Esto es como paréntesis de llave. Entonces, cuando pongo como format R, me dice que cuando, o sea, pone todo esto y justo en vez de esa llave va a poner el número 1. Entonces, demanda pesimista R1, y se llaman todas así, entonces de esta forma pueden hacer como este comando más fácil. Si no, de frente pueden ahorrarse todo esto y escribirle como R1, cierre comillas, paréntesis, y también funciona. Claro que después para R3 tienen que cambiarlo a mano. Entonces, por eso se los dejo con el formato. Y por eso todas las hojas las puse como con el mismo nombre para que sea más fácil.
Entonces, ya viendo el modelo, van y me dicen, y voy a ir como modelo en Word, modelo en Excel y el Python. Entonces, definimos una lista T, I, L y K, que van a hacer esto, que van a tener estos datos de Excel como de aquí. Entonces, bueno, agrego a la lista de la hoja parámetros, o sea, ahí estoy llamando a la hoja parámetros, la que creamos recién, el valor de la celda y coma 1. Y bueno, esto lo estoy haciendo el loop de 3 porque, bueno, son 3. Entonces, esto itera muy parecido, o sea, esto itera igual como se leen las listas. Como el A1 es el 0,0. Entonces, primero yo voy viendo las filas, o sea, es fila, coma, columna. Entonces, el primer valor va a ser el 0,1, o sea, voy a estar en la fila 0, que, bueno, Excel lo hace un poquito más complicado porque justo es la fila 1, entonces siempre va a ser el número menos 1, y después voy a estar en la segunda columna, que va a ser el 1. Entonces, como parte del 00, como para que tengan ojo ahí cuando vayan moviéndose dentro del Excel. Este for va a ser 0,1, que va a ser golillas, 1,1, que va a ser tornillo, y 2,1, que va a ser clavo. Entonces después, aquí las líneas, parto del 3 y del 6, que van a ser el valor 4 y el valor 7. Entonces, de esa forma, uno va leyendo el Excel y, bueno, tienen que hacer esto para todos los parámetros de la hoja parámetros. Entonces, voy a llegar hasta justo aquí porque después falta agregar los pronósticos. Entonces, bueno, van y leen todos los parámetros que están aquí. Ya, entonces, yo, bueno, ya tengo todos los demás hechos como para poder correr el programa. Pero les voy a explicar cómo tienen que ir rellenando estos valores. Yo, para este ejemplo, estoy usando regresión lineal como un primer forma de hacer pronósticos, que es como simple. Entonces, voy a tener la regresión lineal. Entonces, lo primero es que defino que va a ser un valor entero, porque no puedo tener producción decimal, o sea, hago 3000 productos, no puedo hacer medio producto. Entonces, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea bien. Entonces, lo primero es que defino que va a ser entero. Después, voy a decir que voy a tomar la pendiente, entonces slope, de los valores de y, entonces voy y selecciono todos los valores de y. Como ahora estoy en el periodo 13, selecciono los dos anteriores. Si es que estuviera en el periodo 14, voy y selecciono hasta el periodo 13. Pero ahora estoy en el mes 13 y voy a hacer los pronósticos para los siguientes 12 meses. Entonces, lo único que yo sé son los y del 1 al 12. O sea, del 13 al 24 no lo sé. Y voy a fijar las, eh, las columnas. ¿Por qué? Porque después yo voy a agarrar esto, lo voy a mover para abajo y quiero que me vaya, como se me mueva hasta el 3 y se me mueva hasta el 4. Entonces, pero que si es que lo muevo hacia el lado, no se me mueva hasta el N. Entonces, para eso hay dos formas. Una, como se pone justo en el medio y aprietan F4, y se tienen que fijar de que el signo peso esté bloqueando las columnas. Entonces, ahora estoy bloqueando todo, ahora estoy bloqueando las filas, porque estoy en el 2, y ahora estoy bloqueando las columnas. Y hago lo mismo. O de frentón voy y pongo el signo peso. Entonces, ya teniendo las el Y, ahora tengo que hacer lo mismo para el X. Pero el X, yo no quiero que baje porque si es que baja, va a agarrarme la demanda de colilla. Entonces voy y lo fijo todo. Y eso va a estar multiplicado, perdón, esa me da ahí la pendiente. Y eso va a estar multiplicado por mi X, en este caso va a ser 13. Y también fijamos la fila.
no la columna, porque sí queremos que se vaya moviendo o sea, cuando esté en el pronóstico para el mes 14, como que me lo considere. Entonces solo fijamos la fila. O sea, cuando yo esté aquí, por ejemplo, como para el mes, para 5 meses más, quiero que me considere el 17, y no que me considere el mismo 13 de antes, sino me va a quedar todos los pronósticos igual. Ya, entonces eso para la pendiente. Entonces ahí ya tenemos como el MX. Y ahora hay que sumarle la intersección. Entonces, más intersect. Y ponemos los mismos datos. O sea, es el Y fijado solo la columna. Sorry. Solo la columna. Y el X fijamos todo. Ya, pero como no está todavía completo. ¿Por qué? Porque estamos en la demanda pesimista. Entonces, en el enunciado les dicen de que la demanda pesimista es un 90%, la demanda normal es un como valor 1 y la optimista es un 10% más. O sea, este pronóstico lo tienen que multiplicar por como el porcentaje. O sea, como estamos en una demanda pesimista, va a ser por 90%. Si que estuviéramos en una demanda optimista, sería por 1,1%, o sea, por 110%. Entonces multiplicamos esto todo por 0,9. Y con eso nos da el pronóstico. Bueno, que aquí ya todos los demás se los muestro como haciendo clics. Entonces esto voy, lo arrastro para abajo y vemos de que no funciona todo. Entonces, bueno, eso tienen que hacerlo para todos los R, o sea, para todos los R1. Y fíjense que para R3, como uno hace una planificación cada 3 periodos, en esta estoy haciendo cada un periodo, o sea, planifico en el periodo en el 13, después en el 14, después en el 15. En R3 planifico cada 3 meses, entonces planifico en el 13, después no vuelvo a planificar hasta el 16, no vuelvo a planificar hasta el 19 y hasta el 22. Entonces, para que tengan ojo con eso al momento de hacer los pronósticos. Entonces, voy a guardar esto, lo voy a dejar aquí arribita. Y, bueno, no les voy a mostrar el modelo porque eso es lo que tienen que hacer ustedes, pero lo voy a correr. Y me dice de que tengo que producir, por ejemplo, 988, esto no se va a agrandarlo un poco, no se va a hacer zoom acá. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí me entrega, eso bueno, lo voy a mostrar rápido. Como yo le tengo puesto, que también lo mostré en la ayudantía, el cómo mostrar los valores, entonces yo aquí le tengo puesto que me muestre el MP y que me muestre el Z. Entonces yo me voy a mi hoja de resultados, un R1, lo voy a tirar para el lado acá, y tengo que ir rellenando el Excel con los datos que voy teniendo. Entonces, MP, golillas en A. ¿Cuántas golillas tengo que producir en A? 0. Golillas en B, 988. Golillas en C, 0. Tornillos en A, 1, 3, 5, 2. Golillas en B, 0. Tornillos en C, 0. Clavos en A, 0. Clavos en B, 5, 9, 5, 0. Y clavos en C, 0. Entonces después me preguntan por el inventario. El inventario en T-1. Entonces voy a mi hoja de instancias, me voy a los parámetros y en los parámetros tengo el inventario anterior. Entonces voy y lo anoto. 1122, 1147, 1026. Después me preguntan por la demanda real. Entonces la demanda real, me voy a cualquiera de las hojas porque todas tienen la demanda real y anoto lo que está en la parte de demanda real del periodo 13. Como aquí pueden ver, estamos en el periodo 13, entonces tienen que ponerla en el periodo 13 y ahí lo van actualizando. Entonces esto es 2388, 1699, 6613. Entonces,
sus pronósticos decían, por ejemplo, hacer 1800, 2400, o sea, 2200 y 6200. Esta es la pesimista. La normal nos daba valores un poquito más altos, nos decía 2100, 2500 y 7000. Y la optimista, más altos todavía, nos decía 2300, 2700 y 7500. Más o menos, estoy tirando los números como aproximados. Entonces, el modelo lee todo eso y en base a eso dice, hay que producir. Entonces, para las ventas, yo sé que tengo que por lo menos cumplir esto. Entonces, las ventas va a ser la demanda menos lo que tenía en el inventario menos lo que produje. ¿Cuánto es lo que produje? La suma de todo esto. Si es que el valor me da positivo, significa de que produje más de... si el valor me da positivo, significa que produje más de mi demanda. Entonces, la venta va a ser mi demanda y el delta de eso va a ser mi inventario. Entonces, lo voy a repetir por si es que no quedó muy claro, no se entendió. Si es que este valor me da positivo, o sea, la demanda real menos lo que tenía más lo que produje, o sea, si es que eso me da negativo, significa que produje más de lo que debería haber producido, y ese valor yo lo tengo que anotar en el inventario y mi venta va a ser el 238, porque cumplí con la demanda. Si es que el valor me da positivo, significa de que no pude cumplir la demanda, y ese valor, o sea, mi inventario sería 0, y ese valor voy a tener que ponerlo aquí en stockout, porque significa que no lo pude cumplir. Entonces, aprieto Enter, me da 238, o sea, 278. Positivo. ¿Qué significa eso? Que no pude cumplir mi demanda. Entonces, inventario va a ser 0 y mis ventas van a ser 2.388 menos 278, que va a ser, voy a hacerlo rápido, esto menos esto. O sea, pude vender 2.110 y hubieron 278 que no pude vender. Entonces en el stockout escribo 278 y aquí en ventas tengo 2.110. Esto se borra. Entonces, ya con eso empiezo a rellenar. Después tengo que hacer lo mismo para los tornillos, lo mismo para los clavos. Y después, bueno, relleno las líneas activas, que son los Z. Entonces tengo 0, 1, 0, perdón. 0, 1, 0. El A es 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y bueno, el delta es en función del safety stock. O sea, aquí mi safety stock me pedía tener 117 colillas. Mi inventario, perdón, mi inventario me dice que quedó con 0. Entonces, ¿cuánto es el delta? 117. La cosa es que después que yo termino, voy a tirar ahora números al azar para no perder tanto tiempo y seguir con el video. Por ejemplo, aquí quedé con 200 y con clavos quedé con 500. Este fue mi inventario, como al final. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora para el horizonte rodante? Porque este es el primer, estamos en el periodo 13 y esto tengo que hacerlo hasta el 24. Paréntesis que se me estaba olvidando. Anótense aquí también el tiempo computacional. O sea, aquí me dio 0,411, o sea, 401, entonces escriban 0,401. Esto, bueno, esto no va en formato plata, déjenme poner el número con decimales. ¿Por qué? Porque después tienen que sumar todo eso y en los resultados les preguntan por el tiempo computacional de la instancia. Entonces ahí suman todo. Ya. Perdón, que me distraje. Ya, entonces aquí tienen el inventario del periodo T. Este inventario del periodo T va a ser su nuevo inventario para el periodo siguiente. O sea, escriban aquí 0, 200, 500. La cosa es que en el Excel también tienen que ir anotándolo. Entonces, aquí van y tienen que actualizar. Yo les recomiendo ir poniendo el número del periodo en el que van. Este es para el periodo 13. Entonces, periodo 14,
va a ser 0, 200, 500. Como ahora estamos en el periodo 14, esto lo voy a agrandar para que se vea. Todos lo tienen que actualizar al periodo 14. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman todos los precios de venta y los mueven a la primera parte. Así no tienen que cambiar el Python. Vuelven a hacer lo mismo para el beta y hacer lo mismo para el safestock. Después de haber hecho eso, bueno, como consejo, corran la instancia para R1 y para R3, como para el mismo periodo. O sea, estaban en el periodo 13, corren R1. Después van y lo vuelven a hacer para R3, de manera de que no pierdan ese valor. Y cópienlo. Como hagan una copia de la instancia antes, para que no lo pierdan, o sea, para que no pierdan los valores. Y después aquí, en las demandas, o sea, en los pronósticos de demanda, tienen que volver a hacer lo mismo. Entonces seleccionan toda esta pirámide y la pegan aquí arribita, como en el periodo 13. Porque yo haciendo eso, se me reemplaza, o sea, si es que yo le hago clic a esto, me considera hasta el periodo 13 y en el periodo 14. Y con eso, vuelvo a repetir, no tienen que mover, no tienen que editar el Python. La cosa es que tienen que hacer esto para todas las demandas. Entonces, voy a hacer esto rápido. Aquí no lo estoy usando, así que se borra. Voy y selecciono esto. Y para esto lo estoy haciendo, lo voy a mostrar solo para R1, no lo voy a hacer para R3, pero me entendieron el cómo se hace. Entonces, ya cuando actualizo todos los datos, lo grabo, tengo las 3 demandas para R1 lista, tengo mis parámetros actualizados, tengo mi inventario actualizado, entonces vuelvo a correr el Python. Vuelvo a correr el Python y me da lo que tengo que producir en el periodo 14. Entonces, en el periodo 14 tenía 0 en el A, 2056 en el B, 0 en el C, 2109, 0, 0, 0, 6252, 0. Tengo mi inventario del periodo anterior y tengo mi demanda real. Busco mi demanda real del periodo 14, la copio, transponer, esto es como por hacerlo más rápido, ¿no? Y calculo las ventas. Hago la demanda real menos el inventario menos la suma de lo que produje. Van a haber periodos en donde usen más de una línea para producir, por eso les digo que hagan la suma. Y me da menos 58. ¿Qué significa eso? De que cumplí toda la demanda y que de inventario tengo 58. Entonces, inventario 58 y la demanda 1998. Y bueno, y ahí van haciéndolo todo para todos los periodos de todas las instancias. Y después, bueno, calculan los ingresos, que ingreso es cantidad vendida, o sea, ventas, por el precio de venta. El precio de venta lo sacan de la hoja de parámetros, que van a estar aquí. Por eso les digo que no los vayan borrando. O sea, muévanlos y tengan un backup siempre porque les puede pasar de que los necesiten y no los tengan. Y los costos, bueno, tienen estos 5 costos, que son el costo de producción, el costo de setup, el costo de inventario, el costo de stockout, y me falta un costo de no me acuerdo cuál es. El del delta, el del safe stock, cuando no cumplan el safe stock. Y después los ingresos, o sea, las utilidades, ingreso menos costo, y con eso rellenan toda esta hoja de resultados. Tienen que hacer 8 hojas de resultados, una para cada instancia. Entonces, bueno, más o menos dimensionen cuánto tiempo les va a tomar para que no lo dejen para última hora. Y déjenme ver qué me faltaba explicarles. Por un lado, hacer el Excel, hacer los pronósticos, hacer los interrogantes, rellenar resultados. Eso es todo en verdad. Entonces, esto no lo voy a guardar. Bueno, el próximo viernes
el viernes, igual tiro, chuta. El viernes de la próxima semana, el viernes 7, perdón, viernes 6, voy a hacer otra ayudantía y ahí voy a mostrarles cómo, o sea, por si tienen dudas, si me tienen que hacer preguntas de esto. Esa no va a ser grabada, o sea, va a ser... bueno, me avisan cómo prefieren, voy a mandar también, después de la prueba, les voy a mandar un meet, o sea, les voy a mandar un mensaje. Ahí si es que prefieren que sea presencial en la U, o si es que la hacemos por Zoom, pero va a ser en horario de ayudantía. Ahí voy a estar yo como respondiendo dudas. Debería ser una ayudantía súper cortita en todo caso, como más de responder preguntas. Eso. Chao, que estén bien, que tengan buen fin de semana.